Hola, bienvenidos. Mi nombre es César Borges y hoy vamos a tratar una clase demostrativa sobre troceadores. Bien, un troceador es un convertidor de voltaje o de corriente fijo a voltaje o corriente variable. Básicamente es una técnica de cortar una señal de entrada de fuente y tener una salida que podamos controlar mediante disparos. Aquí tenemos un ejercicio básico simulando un motor con su inductancia, resistencia y una FEM, y nos piden calcular el voltaje, la corriente de salida promedio, los valores instantáneos, máximos y mínimos en la salida, y nos piden simular en ORCAD los voltajes de disparo, salida, corriente, los del diodo y lo que es la corriente de la fuente y el voltaje ánodo-cátodo del dispositivo de conmutación. Además, también tenemos que calcular el valor RMS de la primera armónica fundamental de voltaje y de la corriente de salida. Bien, tenemos aquí lo que son los datos correspondientes al ejercicio, como lo es la fuente de alimentación, la FEM del motor, los tiempos, el periodo, lo que es el tiempo de encendido del dispositivo de conmutación, resistencias e inductancias. Primero tenemos que plantearnos estas ecuaciones de aquí para determinar por medio de estas variables si la corriente es continua o discontinua, y con este conocimiento previo proceder a plantear ecuaciones ya para resolver el ejercicio. Con lo que es la resolución del ejercicio. Como habíamos quedado, es necesario determinar si con los datos que tenemos del problema estamos dentro de conducción continua o discontinua, es decir, si es que la corriente de salida toma o no valores de cero. Para ello es necesario determinar, por medio de estas ecuaciones, este T-on asterisco, que es el tiempo mínimo en el que debe nuestro dispositivo de conmutación estar encendido para poder garantizar que estamos en el límite. En este caso, este T-on asterisco es el límite entre conducción continua y discontinua. Como vemos aquí nos sale 1.75 milisegundos y nuestro dato del ejercicio era de 1.25 milisegundos. Podemos concluir entonces que cualquier valor inferior a este T-on asterisco nos da como resultado una conducción discontinua, es decir, nuestra corriente de salida tomará valores de cero en algún instante de tiempo por cada periodo. Bien, debido a eso vamos a hacer un desplazamiento de ejes para poder trabajar nuestro problema adecuadamente, es decir, para eso era importante el paso anterior. Al ya conocer que tenemos conducción discontinua, hacemos un desplazamiento de eje sacando esta Tx que nos da de 1.94 milisegundos. Y ahora sí, podemos incluirla dentro de nuestras ecuaciones para calcular lo que es el voltaje promedio a la salida, que nos relaciona el tiempo en alto de conmutación del dispositivo, el periodo, el voltaje de alimentación y ese Tx que sacamos de desplazamiento de eje, y lo que es el voltaje Vc que tenemos como parte de la carga que estamos simulando nosotros. Tenemos una salida de 64 voltios DC en promedio. Para lo que es la corriente de salida promedio, tomamos este voltaje que está ahí a la salida, ¿no? Es el voltaje sobre la carga, menos lo que sería la fuente Vc, sobre la carga resistiva, que es la única que nos interesa, que está siendo afectada, y tenemos 96 amperios a la salida. Bien, ahora usamos la ecuación para calcular la corriente en cualquier instante de tiempo, y tenemos como resultado que como máximo vamos a tener una corriente de 221 amperios. Y como mínimo, ya sabíamos de antemano, tener conducción discontinua, nuestra salida será de 0 amperios. Ahora vamos a ver los resultados de la simulación. Vemos aquí el circuito que hemos elegido para simular. Y vemos ahora sí cómo se está comportando el circuito en la salida.
podemos observar, acá tenemos indicadores de voltaje y de corriente, y acá también para ver lo que serían los disparos que están haciendo conmutar este dispositivo S1. Y bien, tenemos en esta parte en verde lo que es la salida de voltaje. Vemos picos justamente cuando hay cambios, ¿no? Cuando el dispositivo que está conmutando, que son estos valores en azul, cuando hay cambios, ya sea para entrar a conducir o para dejar de conducir, hay estos valores bastante elevados a la salida de voltaje que llegan pues a 100 voltios, 110 voltios más o menos en la salida como máximo. Y también vemos aquí en rojo lo que es la corriente, y como nos damos cuenta toma valores en cero en varios instantes de tiempo por los periodos, por cada periodo, ¿no? Nuestra conclusión, bueno, nos lleva a la conclusión de que los cálculos estaban correctamente planteados, las hipótesis también. Y ahora vamos a ver los valores RMS. Bien, para esto hay que usar toda la matemática respecto a series de Fourier en un planteamiento de las ecuaciones que están aquí simplemente indicadas. No vamos a profundizar en la obtención de las mismas. Lo que nos interesa es hallar estos valores, los coeficientes A1, B1, con todos los datos que nos ha dado el problema. Como vemos acá, volvemos a usar este Tx, que es el que nos interesa para conducción discontinua. Y finalmente obtenemos este coeficiente C1, que es el que nos va a dar el voltaje de salida RMS al ser dividido para 2. Este sería una especie de voltaje pico de la fundamental. Dividido para raíz de 2 nos da 42.9 voltios RMS. Y para la corriente de salida RMS tenemos pues el mismo voltaje de aquí, dividido para toda la impedancia que está representada en nuestra carga, ¿no? Que es la resistencia, la inductancia, y obtenemos una salida de 76.4 amperios.